Hola, muy buen día. Hoy quiero platicarles un poco al respecto de los modelos de intervención o las técnicas de intervención en un proceso terapéutico familiar, entendiendo la familia como un sistema, ¿cierto? Desde el enfoque de la psicología sistémica. De que entre muchos está, por ejemplo, las preguntas circulares. Las preguntas circulares eh, son una técnica fantástica para el terapeuta a la hora de recolectar información. Pueden haber preguntas circulares preparadas y preguntas circulares no preparadas, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro ejercicio terapéutico, dentro de la conversación que tengamos con la familia, independientemente del número de personas que hayan, es ya hacer un llamado a cada uno al respecto de sus emociones, de sus sentimientos, ante las situaciones que nos están planteando como problemáticas. Serían preguntas circulares, el preguntarle al niño cómo se sintió, preguntarle a la mamá cómo se siente ella, cómo percibe ella la situación, cómo cree ella que se siente el niño, cómo cree el padre que se siente la madre. Y en ese intercambio, en esas respuestas, pues nosotros como terapeutas vamos recolectando información valiosa, ¿cierto? Esas respuestas, esa información, en el transcurso de la terapia, pues empiezan a jugar un papel súper importante. Hablemos un poco de la varita mágica. Esta técnica de intervención de la varita mágica, por ejemplo, se usa mucho cuando hay niños. De hecho, cuando va pues papá, mamá, hijo, hija, digamos que siendo ese pues el modelo que como ejemplo traigo yo. Entonces, al niño se le puede preguntar, se le da la varita mágica, se la entregamos al niño, le decimos que es una varita mágica y que si él tuviera entonces el poder de pedir tres deseos, dos deseos, un deseo como varita mágica, ¿qué pediría? Y dentro de lo que el niño dice o dentro de lo que el niño calla, hay información también valiosa para el proceso terapéutico familiar. Entonces el niño podría decir, yo quisiera cambiarme, yo quisiera ser otra persona. A partir de lo que nosotros podríamos preguntar entonces, ¿qué otra persona? ¿O cómo tendrías que cambiarte? A lo que inmediatamente pues podemos resaltarle a los padres que es lo más probable es que lo están haciendo ver o están haciendo sentir que el niño como es no es aceptado dentro de ese sistema familiar. La técnica de la silla vacía. La técnica de la silla vacía, digamos que es la que más me gustó, la de que dentro del estudio, dentro de todo lo que hemos desarrollado en este proceso académico, mmm, me suena mucho. ¿Por qué? Porque no es necesaria la presencia de algún familiar o de alguien que esté mmm, cambiando el comportamiento o digamos que sea parte de la situación problemática que se está presentando. Es invitar al niño a que pues presentarle la silla, hacer que llame a sentarse a la silla en ausencia pues a su padre y que le diga las cosas que le quiere decir, qué preguntas le gustaría hacerle, qué piensa él de esa situación. También en su momento, digamos que solo estando con el niño, que siente ahí a su mamá y que hable con su mamá. Y a partir de eso, pues vamos a tener mucha información para poder trabajar, para ver qué es lo que sucede. Esta técnica de la silla vacía, mmm, en conjunto con los rituales, me pareció fantástica. Hace poco celebré los 15 años de mi hija y digamos que el ritual que se hace o los rituales que se hacen en ese momento son súper importantes porque
porque todos lo entienden, ella lo entiende y cada uno lo asume y lo interioriza como que es el cambio que hay de niña a mujer. Y asimismo el comportamiento de todo el sistema sobre la niña, en este caso, pues en el caso de los 15 cambia porque ya es tratada diferente, ya es tratada como una mujer, como de tú a tú. Y las relaciones cambian en pro del bienestar y el buen desarrollo de la personalidad de esa infante. En el caso del niño, en el que se le fue el papá por discusiones, pues por la pareja, la ruptura amorosa, entonces el niño no tuvo el proceso del cambio, ¿cierto? No fue llamado, nunca le contaron las problemáticas, no hizo parte de ese proceso y simplemente vio la ruptura, su papá desapareció, no lo volvió a ver, no lo pudo digerir y psicológicamente provocó un daño en él. Entonces, aquí el ritual terapéutico sería fantástico. O sea, la mezcla del tema de la silla vacía y aprovechar qué le podría decir al papá, porque no lo volvió a ver. Si hay que perdonar de pronto al papá, o si hay que pedirle perdón al papá, o simplemente si hay que expresar algo que lo pueda expresar, que lo pueda escribir también, ¿cierto? Que sería pues ya un tema de un objeto metafórico, más adelante lo destaco, o lo resalto ahora, o sea, no quiere decir que si yo estoy trabajando con la técnica de la silla vacía, no quiere decir que yo no pueda traer otra técnica y engancharla, ¿cierto? El tema de todas estas técnicas de intervención, digamos que es que puede ser dinámico y depende mucho de la creatividad de nosotros como terapeutas. El caso es pues que el ritual, en este caso, yo lo aplicaría. ¿Por qué? Porque si hacemos ese ritual, haciendo la analogía con el tema de los 15 años, si hacemos un ritual de despedida, un ritual en el que hay un cambio dentro de ese núcleo familiar que era de tres y entonces ya es de dos y somos mamá e hijo, entonces vamos a tener las herramientas, vamos a empezar a ver soluciones, a mirar hacia adelante y nos vamos a dejar de detallar y de pronto de negar la situación actual. Y va a ser muy saludable para el pelado. Son las metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es lo que yo acabo de hacer con el tema de los 15 años, ¿cierto? Hablando de la celebrada de los 15 años, por ejemplo, traer ese planteamiento o hacer esa analogía con respecto a la actividad que queremos hacer con la situación de la ruptura amorosa de los padres de Juan. Se llama Juan. Vamos a ponerle Juan, no se llama Juan, pero entonces sobre los padres de Juan. Hay temas que son mmm, incómodos para la familia o para la pareja, como por ejemplo que hablar de sexo o de sus relaciones sexuales y de su intimidad sea un poco incómodo para ellos. Entonces, una metáfora es, digamos, hablar de comida, ¿cierto? Y entonces yo como terapeuta les puedo empezar a conversar desde que cuántas veces a la semana le gusta comer a usted. ¿Qué comida prefiere? ¿Cómo prefiere mejor su comida? A, al, 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 a los dos participantes pues de la relación, ¿cierto? Si les al uno, preguntarle al otro, mirar cuáles son las diferencias, pero hablando propiamente de la comida, metafóricamente. Los objetos metafóricos, entonces son, digamos, un objeto, yo puedo declarar cualquier objeto, digamos, yo podría decir este objeto, sentarlo en la silla vacía o ponerlo al frente de mí, cualquier cosa. Digamos que yo tengo una situación, vamos a hablar de Juan, vamos a seguir hablando de Juan. Entonces Juan siente un enojo, tiene un rencor, tiene enojo, tiene rabia con la mamá, porque él considera, él piensa que ella echó a su papá, así, que lo echó de la casa y chao, ¿cierto? Entonces le podemos decir a Juan
que digamos que si hacemos algo más apropiado, por lo general el rojo representa mejor la ira. Entonces le decimos, este, esto es tu enojo. Esta es la rabia que tiene con su mamá. Esta es la rabia que tiene con su mamá. En ese momento, este apoyavasos se convierte en ese objeto metafórico porque ya deja de ser un apoyavasos en ese proceso terapéutico, en esa sesión, y se convierte en la rabia de Juan, en el enojo que tiene hacia su mamá. Entonces lo resignifica, lo exterioriza, lo tiene en sus manos y asimismo le vamos conversando. Lo tenés en tus manos. Este es el enojo que ha crecido, el enojo que se pinta de rojo, y después de tenerlo afuera, exteriorizado y dentro de un objeto metafórico, podemos hacer algo con él. Podemos hacer entonces un ritual, como quemarlo, como desaparecerlo, como guardarlo, o simplemente dárselo, o que se lo entregue al terapeuta. ¿Sabe qué? Hasta acá, ahí dejo mi enojo. Después de un proceso, después de varias sesiones, después de las conversaciones terapéuticas y de las tareas que hayamos realizado con él. Al final del ejercicio puede pasar ese tipo de cosas. Las esculturas fantásticas es que cada uno pueda representar con los mismos modelos, digamos que papá, mamá y el niño pueda, digamos, hacer una escultura con su cuerpo o con el cuerpo de alguno para definir cómo ve a su familia, como si pintara un cuadro. El niño o el papá o la mamá al que uno asigne pues la tarea. Entonces le podemos decir a cualquiera de los tres, póngalos como considera que está su familia ahora. Entonces un niño puede poner, yo qué sé, puede poner las manos sobre el cuello de él, ¿cierto? Del papá, sobre él, o propiciando un golpe, o propiciándole un golpe a la mamá. Entonces, pues son cosas muy transparentes, ¿cierto? Que pues, no haría falta hacer preguntas, sería evidente que hay agresión, que hay violencia, y fantástico por este tema de las esculturas, ¿cierto? Además, el otro lado bonito de las esculturas es que la otra persona percibe entonces, así como las preguntas circulares, percibe o logra ver cómo el otro se está sintiendo. O sea, yo como esposo pues tengo una posición, yo como el hombre de la casa tengo una posición y digamos que no la entendía a partir de lo que mi esposa no entendía su posición a partir de lo que ella expresaba. O es más, de pronto no lo podía expresar, no era capaz. Y a partir de la escultura yo puedo entender y darme cuenta qué siente ella. Y puedo ser empático y pueden haber ya disonancias cognitivas con respecto a mis creencias y empezar a generar cambios en pro de resolver los conflictos que tenga. Está el cuento sistémico. El cuento sistémico entonces es sistematizar, digamos, la historia a partir de un cuento. Entonces, digamos, que sería explicarles y lo ideal sería que con el ejemplo se le pueda explicar a la familia o al grupo familiar que en una narrativa, como si estuvieran contando y empezaran como érase una vez un caballero que encontró a su princesa y entonces van relacionando ahí los personajes como si fuera un cuento y en ese cuento van contando. Entonces el ejercicio está en que alguien lo inicie, que luego otra persona lo continúe, que todos vayan participando del cuento y vayan elaborando ese cuento y así también generamos información y nos vamos dando cuenta de esas perspectivas y de las posiciones que cada uno tiene, de los roles que están cumpliendo, de sus emociones y sus sentimientos dentro del sistema familiar. Básicamente, estas técnicas de intervención terapéutica dentro de un sistema familiar son las más relevantes. Existen otras, ¿cierto?
y es tarea del terapeuta, de nosotros como terapeutas, jugar con ellas, crear con ellas, ser versátiles, apropiarlas, para que entonces en función de lo que va sucediendo podamos ser muy creativos, podamos desarrollarlas, podamos hacer conjuntos con esas técnicas en pro de dar resolución a esos conflictos familiares. Feliz tarde.